Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Les hago este video para que cualquier duda que tengan la puedan llenar, la puedan satisfacer. Bien, entonces vamos a hablar sobre lo que es la capacidad de producción, que básicamente es un tema inicial para lo que es entrar en lo que es el estudio de tiempo y el estudio del trabajo per se. Bien, entonces voy a ser un poquito breve para explicar de manera rápida lo que es la capacidad de producción y el balanceo de líneas. Bien, la capacidad de producción no es más que la cantidad de bienes o servicios que una empresa o un sistema de producción puede generar en un tiempo determinado. No es más que la cantidad de producción, ya sea el volumen, ya sea los materiales, ya sea las personas, todo aquello que se puede producir, se puede almacenar, se puede alojar, se puede recibir en un determinado tiempo per se. Bien, por ejemplo, en un concierto podemos decir cuántas personas se pueden alojar dentro de un estadio, cuántas personas pueden caber dentro de un estadio y podemos en base a esa capacidad decir qué precio va a tener una boleta, por ejemplo. Porque si, por ejemplo, es un estadio pequeño y, por ejemplo, vamos a contratar a Juan Luis Guerra, ¿qué vamos a hacer? Como sabemos que nuestra capacidad de alojar es poca, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir los precios de la boleta y así podemos recolectar en base a la capacidad que vamos a tener. Bien, ahora si es un estadio como por ejemplo el Estadio Olímpico, en ese caso vamos a tener una mayor capacidad de 50.000 personas, de 60.000 personas, donde ya ahí se puede tener unos precios más cómodos porque las personas pueden darlo. Entonces, la capacidad de producción básicamente nos permite planificar, nos permite establecer qué nosotros podemos hacer y qué planificación vamos a hacer en un futuro. Bien. Entonces, la capacidad de producción nos determina los requerimientos de capital, que no es más que las personas que vamos a tener, las máquinas que vamos a tener, los materiales que vamos a tener. Nosotros debemos de conocer cuál es nuestra capacidad para nosotros poder saber qué dinero necesitamos, cuántas personas necesitamos, etcétera. Entonces, si se puede cumplir o no, eso nos lo va a decir nuestra capacidad. Entonces, con esa capacidad nosotros podemos planificar la producción y podemos gestionar los inventarios. Además, que nos permite evaluar el desempeño de la empresa y de cualquier evento o de cualquier alojamiento, podemos evaluar el desempeño. ¿Por qué? Porque básicamente, si nosotros sabemos qué cantidad podemos o debemos hacer, podemos tener un margen, algo con lo cual comparar si lo logramos o no lo logramos. Por tanto, la capacidad de producción, la capacidad per se, nos permite evaluar el desempeño de la producción. Y en base a eso, como nosotros podemos tener una línea base, podemos mejorar y ir evaluando cómo estamos y hacia dónde queremos llegar. Entonces, la capacidad de producción tenemos dos opciones, o tener una instalación demasiado grande o tener una instalación demasiado pequeña. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos una instalación demasiado grande, podemos tener áreas ociosas, o sea, vamos a tener una capacidad superior a la que nos están demandando. Quiere decir que nosotros podemos tener menos ventas y tener una capacidad, o sea, nosotros podemos hacer más de lo que los clientes nos están pidiendo. Ahora, eso genera costos. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros tenemos 20 personas, pero solamente necesitamos 10. Entonces, esa sobrecapacidad que nosotros tenemos nos va a costar. ¿Por qué? Porque esas 10 personas que están de más, tenemos que pagarle, tenemos que darle dinero. Bien, entonces, ese costo por tener una instalación muy grande, tenemos que pensarlo bien. Y tenemos la opción de tener una instalación pequeña, pero en esa instalación pequeña podemos tener faltantes.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando el cliente pida, nosotros no podamos satisfacer a dicho cliente. Entonces, podemos perder los clientes. Quiere decir que un cliente, por ejemplo, nos pida 100 unidades, pero nosotros nada más tenemos la capacidad de entregar 50. Entonces, no vamos a poder llevar esa orden de producción que nos pide el cliente. Entonces, ese cliente, ¿qué va a hacer? Va a buscar a una persona que sí pueda satisfacer su necesidad o su demanda. Bien, entonces, nosotros debemos de pensar cuál va a ser la estrategia. Si o tener una muy grande o tener una pequeña o ir detrás de la demanda, que es lo recomendado. Lo recomendado es tener un poquito más de capacidad, pero no tanto para tener unos altos costos. O sea, es una forma de nosotros tener un poco de rejuego y que los costos no sean tan altos. ¿Se entiende? Es tratar de contratar una cantidad de personas que sea estable a través del año, en lugar de nosotros ir contratando y despidiendo en el año completo. Nosotros tenemos una capacidad, mantenemos una cantidad de empleados permanentes por cierto tiempo. Bien, entonces, para nosotros ajustar la capacidad con la demanda, como ya vieron, la capacidad siempre va detrás de la demanda, detrás de las ventas. Entonces, la demanda no es variable, la demanda puede variar a través del tiempo, nunca es estable. Quiere decir que si nosotros tenemos una cantidad de empleados hoy, por ejemplo, tenemos 50 empleados, y esos 50 empleados hacen 2.000 unidades, mañana el cliente puede pedir 20.000 unidades. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que aumentar la capacidad de producción. Pero también podemos tener el caso donde el cliente solamente pida 1.000 unidades. Entonces, en ese caso también vamos a tener que bajar la capacidad de producción. Entonces, hay diferentes formas de cómo ajustar dicha capacidad. Entre ellas, podemos modificar el volumen de la mano de obra. ¿Qué podemos hacer? Básicamente, contratar o despedir. Aumentar los trabajadores si queremos aumentar la capacidad de producción o disminuir los trabajadores si se quiere disminuir la capacidad de producción. Ahora, esto conlleva unos ciertos riesgos que debemos de evaluar. ¿Por qué? Porque los costos de contratación y despidos no son baratos. O sea, despedir a las personas cuesta y no debemos de despedir a los trabajadores que son mejor calificados. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una curva de aprendizaje. Entonces, esa curva de aprendizaje de los empleados la perdemos cuando nosotros despedimos a nuestro personal. Entonces, nuestro personal es el activo más importante de la empresa. Y si nosotros despedimos el activo más importante, ese activo es el que conoce el proceso, es quien sabe hacer las piezas, es quien maneja las unidades. Entonces, si nosotros despedimos a aquellos trabajadores que son muy bien calificados, para nosotros volver a contratar a una persona que no tiene ningún conocimiento, eso puede retrasar el proceso. ¿Por qué? Porque básicamente esa persona requiere un tiempo, una curva de aprendizaje, un tiempo para poder llegar al nivel que estaba el otro. Entonces, para llevar ese empleado nuevo al nivel que estaba el otro, se requiere tiempo, se requiere entrenamiento, se requiere una persona que esté vigilándolo, que esté hablando con esa persona para que pueda entender el proceso, para que pueda comprenderlo. Y también está lo que son las habilidades. O sea, no todo el mundo tiene las mismas habilidades. Por tanto, coger esa habilidad que tenía la otra persona no es tan fácil. Conocer los métodos no es tan fácil. Entonces, ¿qué nosotros podemos perder cuando nosotros despedimos a nuestros trabajadores? Básicamente perdemos tiempo. ¿Por qué? Porque el nuevo trabajador no va a tener la misma habilidad. Entonces, el tiempo de procesar
el tiempo de ciclo de esa persona va a ser mayor. O sea, el tiempo va a ser mayor a la hora de producir una unidad. Perdemos calidad. ¿Por qué? Porque esa persona no conoce los métodos, no sabe cómo se debe de hacer, cuál es la secuencia correcta, no sabe cuáles son los materiales correctos y por tanto va a cometer errores. Obviamente que al principio cualquier persona nueva va a cometer errores. Por tanto, los nuevos trabajadores van a cometer errores. También es a lo que es la seguridad. Como el nuevo empleado no conoce los protocolos, no conoce cuáles son los procedimientos, ¿qué pasa? Que él va a violar ciertos procedimientos porque no lo conoce. Entonces, si esa persona para que pueda llevarse al nivel de la persona que estaba, se requiere un mayor tiempo. Y por tanto, no es recomendable despedir a los trabajadores mejor calificados. Es mejor retenerlos, aunque no sean necesarios por el momento, por su valor. O sea, es tener esos empleados, aunque sea ocioso, aunque no estén haciendo muchas cosas, aunque estén haciendo nada, es mejor tenerlo así que despedirlo y tener que contratar a un personal nuevo. Entonces, un personal sin experiencia requiere mucha capacitación y tiempo para aprender a hacer. Bien. Entonces, también tenemos lo que es modificar el volumen de inventarios, que no es más que aumentar el inventario en épocas de baja demanda con exceso de capacidad para utilizarlos en periodos de mayor demanda. Básicamente es tener inventarios. O sea, imagínense que nosotros vendemos cerveza y ¿qué pasa en verano? Que en verano va a aumentar la demanda. Y como vamos a tener una mayor demanda, ¿qué podemos hacer? Aumentar el inventario cuando esté baja la demanda para poder satisfacer la alta demanda, para ponerlo en términos llanos. Imagínense que nosotros vendemos cerveza y en verano va a aumentar la demanda de cerveza. Ahora en enero nosotros podemos hacer 10.000 unidades y solamente los clientes nos están pidiendo 5.000. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fabricar las 10.000 que nosotros podemos hacer, almacenarla de manera tal que cuando en julio o en junio aumente la demanda, nosotros esas 5.000 que ya nosotros tenemos almacenada, cuando el cliente nos venga a pedir 15.000, nosotros fabricamos las 10.000 que nosotros podemos hacer, más las 5.000 que ya nosotros hubiéramos hecho en enero. Entonces, con eso nosotros podemos ajustar la capacidad en base a la demanda. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando nosotros modificamos el volumen de inventario? Los costos de posesión, o sea, tener un almacén cuesta, y además la mercancía se puede dañar, se puede romper, incluso se puede perder. Entonces, cuando nosotros tenemos un almacén, tenemos materia prima o producto terminado, esa materia prima cuesta tenerla ahí. ¿Por qué? Porque tenemos energía eléctrica, tenemos personas que tienen que estar cuidándola, tenemos de todo. Bien, entonces también existe lo que son los robos. O sea, los robos pueden hacer que el producto se pierda completamente porque podemos tener algo que está de mucho valor y viene una persona y se lo roba. Entonces, tener inventario a veces cuesta. Bien, pero también tenemos que pensar en los costos de faltantes. O sea, si nosotros no producimos, no tenemos inventario, ¿qué va a pasar? Que cuando llegue la temporada alta, que no tengamos la capacidad, no vamos a poder satisfacer la demanda. Entonces, eso nos va a hacer que vamos a perder ventas y vamos a tener costos por retardos o por retrasos. Bien, entonces el cliente nos va a castigar, o sea, no, porque al final, si nosotros no le entregamos a tiempo, ¿qué le va a hacer? Va a decir, ok, si tú no me entregas a tal tiempo, el costo va a ser de tanto. Entonces, ahí los costos van a aumentar. Entonces, tenemos que pensar qué estrategia vamos a utilizar. Si vamos a tener una estrategia push o vamos a tener una estrategia pull. Bien, vamos a tener empujar o jalar. Cuando hablamos de empujar, ¿a qué nos referimos? Es cuando nosotros almacenamos, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando, que almacenamos y esos productos lo empujamos hacia el cliente. O sea,
el cliente cuando llega, ya nosotros tenemos el producto hecho y solamente se lo entregamos. Bien, ahora, el sistema jalar, ¿verdad? El sistema pull, en el sistema pull, nosotros lo que hacemos es que esperamos que el cliente llegue para nosotros comenzar a producir. Es decir, nosotros no tenemos inventarios, un inventario grande, sino que tenemos un inventario muy pequeñito, de manera tal que podamos jugar con ese pequeño inventario, pero que no sea muy grande y solamente satisfacemos la demanda que el cliente pida. Es decir, si el cliente pide 100 unidades, esas 100 unidades son las que vamos a hacer. A diferencia del sistema push, que en el sistema push nosotros hacemos 150, 120. Vamos a tener una sobreproducción. ¿Para qué? Para cuando haya los niveles altos de demanda poder satisfacerlo. Entonces, la diferencia está en que el sistema pull básicamente espera que el cliente pida para poder entregar. Mientras que el sistema push, él lo que hace es que almacena para satisfacer al cliente. Bien, entonces, nosotros debemos de ver cuál de las dos estrategias vamos a utilizar. Si es el push o si es el pull. Sabiendo que el push, cuando nosotros lo empujamos el producto al cliente, nosotros tenemos que pronosticar cuál va a ser la demanda del cliente. O sea, ver el historial. ¿Cuál fue? Nosotros sabemos que en tal temporada sube. Por tanto, tenemos que tener inventario para esa temporada. A diferencia del pull o jalar, que nosotros lo que hacemos es que vemos vemos los tiempos que el cliente pide, que él tarda, para nosotros tener un Kanban de manera tal que ese Kanban es un pequeño inventario, pero que es poco para dárselo al cliente. ¿De qué le estoy hablando? Por ejemplo, imagínense que nosotros vendemos empanadas, ¿no? Y un sistema empujar sería que nosotros tenemos una vitrina donde tenemos todas las empanadas ahí. Bien, tenemos 1000 empanadas y es 1000 que vamos a vender, tenemos las 1000 ahí. Bien, las hacemos todas antes de que el cliente llegue. Y luego el cliente la ve y la coge. Ahora, un sistema push lo que hace es que en lugar de tener esa vitrina, espera que el cliente llegue. O también puede tener, imagínense, 3 empanadas. Solamente 3. En lugar de tener toda la que el cliente va a pedir, solamente hace 3. ¿Para qué? En base a la llegada de los clientes, imagínense que en una hora llega un cliente cada 20 minutos. Por tanto, van a llegar 3 clientes en una hora. Entonces, como van a llegar 3 clientes en una hora, ¿qué nosotros hacemos? Tenemos 3 empanadas, de manera tal que cuando se lleven una, me quedan 2 para los otros 40 minutos que sobran y yo voy haciendo la empanada que falta, de manera tal que siempre hay un pequeño almacén y siempre el cliente no tarda para entregársele el producto. Significa que nosotros no tenemos un gran almacén, pero le damos al cliente siempre cuando llega a tiempo. Bien, siempre le entregamos a tiempo. O sea, que él no tarda en el tiempo de preparación, no tarda para hacerlo. Bien. Entonces, también tenemos lo que son trabajadores a tiempo parcial. Cuando hablamos de trabajadores a tiempo parcial, nos referimos a esos trabajadores donde, cuando en periodos donde la demanda aumenta, un ejemplo siempre válido es el de Navidad. Cuando llega Navidad, ¿qué hacen las tiendas? Las tiendas contratan trabajadores a tiempo parcial. ¿Para qué? Para contratarlos en operaciones que son sencillas. Por ejemplo, los cajeros, etcétera. Ellos son personal que no requieren mucha calificación y se contratan por un tiempo parcial, por ejemplo, por 3 meses. Luego que pase ese 3 meses, ya esa persona no tiene ninguna responsabilidad con la empresa. ¿Por qué? Porque su contrato es a tiempo parcial y no a tiempo indefinido. Bien, entonces,
Contratar trabajadores a tiempo parcial es contratar a cierta cantidad de empleados en un tiempo determinado para cubrir un alza de una demanda por un tiempo determinado, de manera tal que una vez se cumpla con esa demanda, ese personal se va. Bien, y no se queda dentro de la empresa. Entonces, también tenemos lo que son las horas extras, que son útiles cuando hay periodos en los que se necesita una mayor capacidad de producción. Al igual que los trabajadores a tiempo parcial y la subcontratación, nosotros tenemos horas extras, que no es más que contratar una mayor cantidad de empleados, lo que son luego de la jornada laboral. Por ejemplo, si nosotros trabajamos de 6 a 3 y luego esos de 3 a 6 podemos tener esas 3 horas como horas extras y nos ayuda a nosotros aprovechar ese tiempo fuera de la jornada normal de trabajo. Entonces, las horas extras pueden tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque una vez una persona trabaje horas extras, imagínense trabajar de lunes a lunes, una persona que trabaja de lunes a lunes sin descansar, esa persona no va a producir igual debido a la fatiga. O sea, la persona se va a sentir cansada y su rendimiento va a bajar. Entonces, es mejor una persona descansada y motivada que una persona que trabaje todos los días. Bien, de manera tal que es mejor, es más productiva esa persona que está descansada, que puede trabajar más, que una que trabaja de lunes a lunes. Bien, entonces también uno de los inconvenientes de las horas extras es que el costo de las horas extras es mayor a la hora normal. Por tanto, debemos de pensar a la hora de tener horas extras en el costo que puede tener dichas horas extras. Bien, entonces, otra de las medidas también está lo que es la subcontratación, que cuando nosotros subcontratamos no es más que buscar una empresa que hace lo mismo que nosotros, el mismo producto, o sea, de manera horizontal, hace el mismo producto y como hace el mismo producto, nosotros la contratamos para que ella fabrique unos productos que nosotros debemos de hacer. Imagínense que nosotros queremos hacer 100 unidades y solamente podemos hacer 75, pero buscamos una empresa que hace lo mismo que nosotros, ellas nos hacen las 25 que nos faltan y así podemos satisfacer la demanda. Entonces, la subcontratación nos ayuda básicamente a ajustar la capacidad con la demanda. Ahora, tenemos que tener ciertos criterios. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos a una empresa a que nos hagan las unidades, nosotros perdemos el control del proceso. ¿Por qué? Porque esa persona es quien va a hacer el producto y ellos tienen su propio librito. O sea, cada empresa tiene su propio conocimiento. Entonces, esa empresa va a tener unos niveles de calidad basados en sus estándares, en base a sus requerimientos. Entonces, nosotros tenemos la opción de entregar nuestra fórmula, entregar nuestros requerimientos y esto puede hacer que ellos lo hagan exactamente como nosotros lo hacemos, pero cuando lo hacemos así, tenemos el riesgo de perder el cliente a favor del competidor, debido a que si el cliente se entera o el competidor comienza a vender el producto que ya tú le pagaste para hacer, entonces te saca del juego. O sea, tú eres, en vez de ser un socio, ahora pasas a ser un competidor y de competidor desapareces. ¿Por qué? Porque el cliente ya no te necesita y el subcontratado tampoco te necesita. O sea, si el cliente conoce a quien tú subcontratas, como a ti te sale más caro y tú se lo vendes más caro al cliente, si el cliente consigue el subcontratado le va a salir más barato. Por tanto, puedes perder el cliente. Aparte que subcontratar es mucho más caro que hacerlo en la propia empresa. Bien, entonces tenemos que pensar en todo eso. Y por último tenemos lo que es la capacidad ociosa, que básicamente es cuando nosotros tenemos una capacidad, como su nombre indica, ociosa, o sea, horas inactivas para épocas de baja demanda,
Entonces, cuando nosotros sabemos que va a haber una baja demanda, o sea, que va a haber pocas ventas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una capacidad ociosa, o sea, vamos a hacer nada. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer? Que en lugar de nosotros despedir empleados, lo que podemos hacer es hacer vacaciones colectivas, podemos hacer inventarios, podemos dar mantenimiento a ciertas máquinas o dar mantenimiento a todo el sistema, hacer todo lo que podemos hacer de seguridad. Entonces, en lugar de nosotros comenzar a despedir personal, lo que hacemos es que mandamos a las personas para que estén en su casa, estén más descansadas, de manera tal que cuando llegue la demanda alta, las ventas altas, el personal va a estar más animado, va a estar más motivado y va a trabajar más conforme. Entonces va a ser más productivo. Bien, entonces se utiliza para retener el personal cualificado, o sea, las personas que tienen una mayor cualificación, o sea, tienen una mayor experiencia, tienen un mayor manejo de todo el sistema, de los productos, etcétera. Entonces, esas personas que no podemos despedir, las vamos a tener en capacidad ociosa, o sea, haciendo nada, o la vamos a mandar de vacaciones, etcétera. Entonces, es mejor tenerlos ociosos que perderlos y no poder recuperarlos. Mejor tenerlo haciendo nada que despedirlo y después tener una persona que no va a resolver dentro del proceso. Bien, entonces, debemos de saber que hay 3 tipos de capacidad. Básicamente son 4, pero vamos a hablar de esas 3 principales. Hablamos de capacidad de diseño, que básicamente se refiere a la producción máxima teórica que se puede alcanzar. Básicamente es lo máximo que puede hacer una máquina. Imagínense que nosotros también se le conoce como capacidad de diseño, capacidad teórica, porque es lo que nosotros teóricamente podemos decir que puede hacer una máquina. O sea, es lo máximo que puede hacer una máquina. Ahora, la capacidad efectiva, la capacidad que se puede alcanzar dadas ciertas restricciones en el sistema. ¿A qué nos referimos con ciertas restricciones? Los paros planificados, como los descansos, los mantenimientos, etcétera, son paradas que se tienen que hacer y que atrasan el sistema, ya sea un mantenimiento correctivo, ya sea un mantenimiento preventivo. O sea, si una máquina se detiene, esa máquina detenida no se va a poder producir. Entonces, ese tiempo se tiene que tomar para poder planificar de manera correcta la capacidad que nosotros podemos alcanzar. Entonces, la capacidad de diseño no toma en cuenta ninguno de esos paradas, ninguno de esos paros normales, sino que solamente calcula todo lo que puede hacer la máquina. Ahora, la capacidad efectiva sí toma en cuenta todos esos paros normales, todo aquello que incide en el proceso, que puede atrasar el proceso. Ahora, tenemos lo que es la capacidad real, o sea, que es la salida, lo que realmente sale del proceso, o sea, lo que realmente se hizo. Bien, para colocar un ejemplo, imagínense que nosotros producimos 100 unidades. Esa fue nuestra capacidad real. Ahora, nuestra capacidad efectiva fue de un 80%, de un 80 unidades. Significa que hay 20% que fue en paros normales. ¿Cómo qué? Como descansos, que la máquina se dañó, etcétera. Todo ese tiempo hace que en lugar de nosotros tener un 100%, tengamos un 80%. Ahora, ¿qué es la capacidad de diseño? Ya viene siendo, imagínense que nosotros podíamos hacer 100 unidades, 120 unidades. Entonces, la producción real, imagínense que fue de 80. La capacidad efectiva era de 100 y la capacidad de diseño 120. Se fijan, la capacidad de diseño es más alta, la capacidad efectiva menos y la producción real que siempre es menor. ¿Por qué? Veámoslo así. La capacidad de diseño es el total, lo máximo que puede hacer. La capacidad efectiva es restándole los paros normales y la capacidad real es la que nosotros tenemos los paros normales
Y también tenemos una capacidad ociosa. Esa capacidad ociosa es, por ejemplo, imagínense que un empleado, en lugar de estar trabajando, comienza a hablar con otra persona. Ese tiempo es una capacidad ociosa porque la máquina está parada. O sea, la máquina puede hacer unidades, pero la máquina está parada. No tiene ningún defecto, no hay ningún descanso, no hay ningún break. Simplemente el operador no está trabajando en ella. Entonces, si nosotros restamos los paros normales más la capacidad ociosa, vamos a tener lo que es la producción real. Ahora, para nosotros poder medir el desempeño de una línea, tenemos dos opciones. Podemos medir la utilización y la eficiencia, que la utilización se puede expresar como un porcentaje respecto de la capacidad de diseño, que indica una improductividad ocasionada por fallas del proceso. Es decir, es qué tanto estamos utilizando nuestro sistema. O sea, de esa capacidad máxima que nosotros tenemos, qué es lo que realmente está saliendo. Entonces, nosotros para calcularlo lo hacemos en la producción real, lo que está saliendo del proceso, entre la capacidad instalada o capacidad de diseño. O sea, la capacidad máxima que nosotros podemos tener, la salida entre la capacidad máxima que nosotros podemos tener por 100. Y tenemos lo que es la eficiencia, que es cuán bien estamos utilizando los recursos. O sea, es el porcentaje de la capacidad efectiva que se alcanza en realidad. Y se mide la producción real entre la capacidad efectiva. Y la capacidad efectiva básicamente es la meta, o sea, lo que se debe de lograr. Bien, quitando obviamente los paros planificados, los paros que son normales. Entonces, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a ver unos ejercicios para entrar en calor y ustedes entiendan un poquito mejor. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio donde dice: la empresa Ametesh necesita saber cuántas unidades máximo puede producir en el mes de febrero. Si el mes de febrero tiene 22 días laborables en una jornada de 12 horas, las unidades se fabrican a un tiempo estándar de 2 minutos por producción. ¿Cuál sería la capacidad de diseño para el mes de febrero, sabiendo que la empresa cuenta con 3 máquinas? Entonces, nos está especificando que nosotros debemos de calcular la capacidad de diseño. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es determinar los datos. ¿Qué es lo primero que nos dan? Los días. Nos especifica que son 22 días. Nos dice que la jornada es de 12 horas y que el tiempo estándar es de 2 minutos. 2 minutos por unidad. Entonces, nos pide cuál es la capacidad de diseño. Entonces, hay que situar la capacidad de diseño. La capacidad de diseño es igual al tiempo disponible por la cantidad de elementos entre el tiempo estándar, que en este caso también nos especifica que la cantidad de máquinas es de 3. Cuando hablamos de elementos, nos referimos a máquinas o personas o líneas de producción. Bien, cuando hablamos de cantidad de elementos, que puede ser una persona, puede ser una máquina, puede ser 20 máquinas, puede ser una línea, etc. Entonces, la capacidad de diseño es igual a tiempo disponible por la cantidad de elementos entre el tiempo estándar. Ahora, el tiempo disponible, sabemos que tenemos 22 días, una jornada de 12 horas. Por tanto, como vemos que el tiempo estándar está en minutos, debemos de llevar esa jornada que es de 12 horas a minutos. Por tanto, dividimos esos 12 horas, 12 por 60,
nos va a dar como una hora, tiene 60 minutos, simplemente es multiplicar los 12 por 60, que en ese caso serían 720 minutos. Bien, entonces, la capacidad de diseño sería igual a 720 minutos por los 22 días por las 3 máquinas. Y todo eso lo dividimos entre 2 minutos. Y esto nos da como resultado 23.760 unidades en el mes de febrero. O sea, significa que en el mes de febrero nosotros vamos a tener podemos tener máximo 23.720 unidades. Bien, entonces, el segundo ejercicio nos dice que en base a la información anterior, esa línea tiene cambios de configuración de productos que tardan 50 minutos en una jornada y 15 minutos para hacer pruebas de equipo. O sea, que para ellos cambiar entre un producto y otro, tardan 50 minutos en una jornada y 15 minutos para hacer pruebas de equipos. Entonces, la capacidad nos especifica cuál sería la capacidad efectiva. Y la capacidad efectiva sería igual al tiempo efectivo por la cantidad de elementos y eso lo dividimos entre el tiempo estándar. Entonces, sabemos que la jornada es de 720 minutos. Entonces, ese es el tiempo que nosotros tenemos disponible en un día. Ese tiempo disponible, nosotros debemos de restarle el tiempo de paradas, los paros normales. Entonces, la capacidad efectiva sería igual a ¿qué? A esos 720 minutos menos 65 minutos de paros normales. Entonces, estos dos, la resta del tiempo disponible menos los tiempos perdidos, o los tiempos de paros normales, que son normales diariamente, vamos a tener lo que es el tiempo efectivo. Entonces, eso lo multiplicamos por 22, porque son 22 días. O sea, esos son los minutos diarios, y esos minutos diarios tenemos que multiplicarlos por los 22 días y tenemos que multiplicarlo por 3 máquinas. Bien, y todo eso lo dividimos entre 2. Y eso nos da como resultado 720 menos 65 por 22 por 3 entre 2 nos da 21.615 unidades por mes. Entonces, la capacidad efectiva sería de 21.615 unidades en el mes de febrero. Esa sería la meta. Ahora, nos dice, en el ejercicio 3, nos dice, si al final de febrero la producción real es de 19.000 unidades, según usted como ingeniero, ¿cuál sería el porcentaje de eficiencia y de utilización de la empresa Ametech? Entonces, lo que realmente está saliendo son 19.000 unidades. Entonces, para nosotros calcular la eficiencia, ¿qué hacemos? Eficiencia es igual a la capacidad real o la producción real entre la capacidad efectiva, que en este caso la capacidad real nos está especificando que son 19.000 unidades.
Y la capacidad efectiva, que es esta que nosotros la hemos calculado, que es 21.615 unidades. Entonces, esto nos da como resultado 19.000 entre 21.615, un 80, eso tenemos que multiplicarlo por 100. Eso nos da como resultado 0.879, es decir, un 87.9%. Eso por 100 nos daría 87.9%. Bien. Entonces, la utilización sería igual a la misma capacidad real, lo que está saliendo del proceso, entre la capacidad de diseño. En ese caso serían los 19.000 entre la capacidad de diseño que nosotros hemos calculado arriba, serían 23.760 unidades. Entonces, hacemos esa multiplicación, 19.000 entre 23.760 nos da 0.7996. Eso lo multiplicamos por 100 para llevarlo a por ciento y nos da que tenemos un 79.96%. Entonces, ¿qué significan estos valores? Básicamente, que de 23.760 unidades que puede hacer esas tres máquinas, nosotros solamente estamos haciendo el 79.96%. Y de 21.615 que tiene que hacer la línea, es decir, la línea tiene paros normales, como ya vimos que cambios de productos y pruebas de equipos que se hacen, esos tiempos debemos de restarlo. Entonces, lo que realmente tiene disponible la línea para poder hacer son 21.615. Entonces, la máquina puede hacer 23.760, pero como tiene paros, solamente va a hacer 21.615. Significa que de esas 21.615, solamente hizo el 88%. O sea, que utilizó los recursos en un 88%. Entonces, aquí vemos que tenemos un 20% ocioso de la máquina. Un 20% de improductividad. Quiere decir que ese 20% significa que la máquina no estuvo haciendo nada en ese 20%. Bien, y aquí vemos que tenemos un 13% que no utilizamos los recursos como debimos de utilizarlo, ya sea porque los empleados estaban hablando, etcétera, ya sea que hubo un paro que no se tomó en cuenta, etcétera, o sea, una máquina se pudo dañar y ese tiempo no lo hemos tomado aquí. Y entonces esos tiempos también pueden afectar lo que es la eficiencia y la utilización. Ahora nos dice, si la demanda para el mes de marzo es 60.000 unidades, ¿cuántas máquinas voy a necesitar para cumplir con la demanda? Bien, entonces nos está diciendo que en marzo la demanda va a ser de 60.000 unidades y queremos saber cuántas máquinas vamos a tener. Para ello, lo primero que nosotros debemos saber es calcular el takt time. Que el takt time, si recuerdan en sus clases anteriores, cuando hablamos de takt time, nos referimos al tiempo en el cual deben de salir las unidades para que cumplan con la demanda. Bien, sabemos que hay un tiempo de ciclo, que el tiempo de ciclo es lo que tarda el proceso, desde que inicia un proceso hasta que termine. Mientras que el takt time es
a la velocidad que deben de ir las máquinas para que pueda cumplir con la demanda. Bien, entonces, por ejemplo, el tiempo de ciclo es una máquina inició y tiró las unidades o produjo las unidades. Luego que inició, cuando terminó, pasaron 20 segundos. Significa que a esa máquina le toma hacer 20 segundos para hacer las unidades. Ahora, el takt time es a la velocidad que debe de ir esa máquina para poder cumplir con la demanda. Entonces, ¿a qué es igual el takt time? El takt time es igual al tiempo disponible o el tiempo efectivo entre la demanda. Entonces, en este caso, el tiempo efectivo, como se especifica, que en una jornada tenemos 12 horas y tenemos para paros normales 65 minutos. Entonces, el tiempo efectivo viene siendo este, que serían los 120 minutos de las 12 horas de la jornada menos los 65 minutos de los paros normales por los días disponibles, que son 22. Esto lo dividimos entre la demanda, que en este caso la demanda es de 60.000 unidades. Y esto nos da como resultado $0.24167 minutos por unidad. ¿Qué significa esto? Que las unidades deben salir a 0.24 minutos por unidad para poder cumplir con la demanda. Entonces, si nosotros sabemos que el tiempo estándar, o sea, que el tiempo que tarda cada máquina es de 2 minutos, entonces, para nosotros calcular cuántos elementos o máquinas o estaciones necesitamos, es simplemente dividir el tiempo estándar o el tiempo de ciclo entre el takt time, que en este caso serían los 2 minutos entre 0.240167, que en ese caso serían 2 entre 0.240167 serían 8.32, que serían 9 máquinas. Significa que para nosotros cumplir con esa demanda de 60.000 unidades necesitaríamos 9 máquinas. Bien. Entonces, vamos a seguir explicando otros ejercicios para que entiendan. Nos dice, si el mes de diciembre tiene 20 días laborables y una empresa que fabrica tornillos tiene una jornada de trabajo de 8 horas y 30 empleados, la empresa fabrica la familia de los tornillos a razón de 0.5 horas por unidad. Si la necesidad de producir es de 18.580 unidades, ¿cuántas unidades faltantes tendrá la empresa? Sabiendo que las unidades se subcontratan a $28 la unidad y las horas extras se pagan a 48 dólares por hora. ¿Qué decisión usted elige? ¿Subcontratar o realizar horas extras? Entonces, lo primero que nos pregunta es, ¿cuántas unidades faltantes tendrá la empresa? Para yo poder calcular los faltantes, necesito saber cuál es mi demanda y cuál es mi capacidad. Y esa diferencia va a ser el faltante o el sobrante. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular los datos. Entonces, en este caso, nosotros nos especifica que tenemos días
serían 20. Nos dice que la jornada es de 8 horas, que los empleados son 30, que el tiempo estándar es de 0.5 horas por unidad y que la demanda es de 18.580. Se especifica que el precio por unidad de subcontratar es igual a 28. O sea, cada unidad vale 28 pesos. Y el precio por horas extras es igual a 48. O sea, que cada hora extra nos cuesta 48 pesos. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es calcular nuestra capacidad. Entonces, para calcular nuestra capacidad, ¿qué hacemos? Capacidad de diseño, que sería igual al tiempo disponible por los elementos entre el tiempo estándar, la cantidad, la capacidad de diseño es igual al que el tiempo disponible. ¿Cuál es el tiempo disponible? Los 20 días y la jornada, que serían 8 horas. Como esto es en horas, no tenemos que llevar a nada. O sea, simplemente es multiplicar 8 por 20 y eso lo multiplicamos por 30 y lo dividimos entre 0.5 y eso nos da como resultado 9.600 unidades. Entonces, nosotros podemos hacer en el mes de diciembre solamente 9.600 unidades y nos especifica que nuestra demanda es de 18.000 unidades. Entonces, nuestro faltante hay que ser igual a la demanda menos la capacidad. En ese caso serían los 18.580 menos 9.600. Y eso nos daría 18.580. Serían 8.980 unidades faltantes. O sea que nosotros nos faltan 8.980 unidades para poder cumplir con esa demanda. Bien, entonces, no se queda ahí. Tenemos que calcular el costo de subcontratar. Entonces, el costo de subcontratar, ¿a qué sería igual? A los faltantes por el precio de subcontratar. En ese caso serían los 8.980 por los 28 y eso sería igual a 251.440. Ahora, para nosotros poder calcular el costo de las horas extras, primero debemos de calcular la cantidad de horas.
porque el precio es por hora, no por unidad. Por tanto, esas unidades debemos de llevarla a horas. Entonces, horas faltantes, horas para las unidades faltantes, faltantes sería igual a que a 8.980 por lo que me toma hacer una unidad. Entonces, una unidad a mí me toma 0.5 horas. Entonces, si yo necesito saber qué tiempo me va a tardar hacer esas 8.980, es simplemente multiplicar las unidades por el tiempo que me toma hacerlo, que sería 0.5. 0.5, eso me daría 8.980 por 0.5, serían 4.490 horas. O sea, para yo hacer esas 8.980 unidades, necesito 4.490 horas. Bien, entonces, el costo de horas extras sería igual a los 4.490 horas por los $48 por hora, que sería igual a 215.520. Entonces, en este caso, como podemos ver, hacer horas extras es más barato que subcontratar. Bien. Entonces, en este caso, la decisión es hacer horas extras. Bien, vamos a ver unos ejemplos de balanceo de líneas. Algo básico. Entonces, una empresa fabricante de tarjetas electrónicas lo contrata como ingeniero de procesos para mejorar el proceso de una línea de producción. La línea ha tenido retrasos en la entrega de la producción y espera satisfacer una demanda de 2.000 unidades, pero no está satisfaciendo dicha demanda. Si usted sabe que la empresa tiene una jornada de 8 horas y 40 minutos de descansos y los tiempos en segundos de los procesos son proceso de ensamblaje 18 segundos por unidad, proceso de soldadura 12 segundos por unidad y proceso de prueba 25 minutos por unidad. Entonces, nosotros debemos de saber cuántos empleados necesitamos para nosotros poder satisfacer dicho proceso. Para ello, ¿qué debemos de hacer para balancear ese proceso? Lo primero que nosotros vamos a calcular es el takt time. Que el takt time me va a decir si los tiempos de cada uno de esos procesos cumplen o no con lo que pide el cliente. Bien, entonces, hablamos de que el takt time sería igual al tiempo efectivo entre la demanda, que sería igual a las 8 horas, tenemos que llevarlos a minutos, que serían 8 por 60, que serían 480 minutos, menos los 40 minutos de paradas, y esto lo dividimos entre 2.000, y esto nos da 380 menos 40 entre 2.000. 0.22 minutos. Significa que tienen que tardar 0.22 minutos por unidad para poder cumplir con la demanda. Ahora, se fijan, los tiempos están en segundos, que nosotros debemos de llevarlo todo a segundos realmente. Pero vamos a hacerlo así. That time sería igual a ¿qué? A los 0.22, para llevarlo a minutos, lo multiplicamos por 60. Significa que el takt time es de 13.2 segundos
por unidad. Significa que cada unidad debe de salir cada 13 segundos. Entonces, si se fijan, el primer proceso no va a esa velocidad. ¿Y qué significa que no va a esa velocidad? Que no va a poder cumplir con la demanda. Obviamente que para que pueda cumplir tiene que estar por debajo del takt time. Entonces, para nosotros calcular cuántos empleados necesitamos en ese proceso de ensamblaje para poder cumplir, ¿qué hacemos? Cantidad de elementos sería igual al tiempo estándar entre el takt time, que sería igual que primero, para el proceso de ensamblaje, cantidad de elementos en ensamblaje sería igual a que los 18 segundos entre 13.2. Eso nos va a dar 1.36. ¿Qué? ¿Segundos? No, personas. Entonces, en ese caso, o estaciones, en lugar de tener 1.36, tenemos 2 estaciones de proceso de ensamblaje. Bien. Ahora, la cantidad de elementos de soldadura sería igual a los 12 segundos entre 13.2, que en ese caso sería menor a 1. 12 entre 13.2 sería 0.90, que sería igual a 1. O sea, que este proceso, como está por debajo de takt time, sí va a cumplir con la demanda. Y su utilización, o sea, la utilización va a ser de un 90%. Lo que vamos a utilizar del proceso de soldadura va a ser un 90% de lo que él puede hacer. Bien. Y la cantidad de elementos de prueba sería igual a los 25 segundos entre 13.2 segundos. Sería igual a 25 entre 13, 25 entre 13.2, 1.893, que sería igual a 2 personas o 2 estaciones. Entonces, para nosotros poder cumplir con esa demanda de 2000, necesitamos 5 estaciones. O sea, que en lugar de tener una sola estación de ensamblaje, vamos a tener que tener 2 estaciones. Entonces, si en esa estación hay 3 personas, vamos a tener que contratar a 6 personas. Igualmente aquí, vamos a necesitar 2 estaciones de prueba. Bien. Entonces, ya vamos a ver el último ejercicio. Una empresa fabricante de tarjetas electrónicas lo contrata como ingeniero de procesos para mejorar el proceso de una de sus líneas de producción. La línea ha tenido retrasos en la entrega de la producción y espera satisfacer una demanda de 500 unidades, pero no está satisfaciendo dicha demanda. Si usted sabe que la empresa tiene jornadas de 8 horas y 40 minutos de descanso y los tiempos en segundos de los procesos son 18, 12 y 25, entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Lo que varió fue la demanda, que en lugar de hacer 2000 unidades, ahora tenemos 500 unidades. Entonces, el takt time, que sería igual a el tiempo efectivo entre la demanda, que sería igual a ¿qué? A los 480 minutos que son de las 8 horas, que lo llevamos a minutos, menos los 40 minutos, y eso lo vamos a dividir entre la demanda, que en este caso es 500.
y dividimos. Restamos 480 menos 40 entre 500 sería 0.88. Eso lo multiplicamos por 60 para llevarlo a segundos. Nos daría 52.8 segundos por unidad. Significa que el takt time sería igual a 52.8 segundos por unidad. Significa que ahora nosotros podemos cumplir con ese proceso de maravilla. ¿Por qué? Porque el takt time ahora mismo es de 52 segundos y ninguno de nuestras operaciones, de nuestras actividades, es superior al takt time. Pero, ¿qué podemos hacer? Que podemos, en lugar de tener 3 estaciones, podemos utilizar una sola persona para que tenga una sola estación. Bien, entonces, si nosotros sumamos los 3 tiempos, vamos a sumarlos. $25 más 12 más 18 serían 55 segundos. Entonces, 55 segundos pasaría el takt time. Por tanto, no podemos sumar todas las estaciones. Lo que podemos hacer es que una persona se encargue del proceso de ensamblaje y el proceso de soldadura y otra se encargue del proceso de prueba. Que lo que haríamos es dividir los tiempos, como vamos a cumplir como sea, podemos, en lugar de tener una persona que esté ociosa, imagínense que nosotros tenemos una persona para cada uno. Tenemos una persona para ensamblaje y una persona para soldadura. Esa persona de soldadura, como la puede hacer muy rápido, las unidades salen a 12 segundos, cuando deberían de salir a 52.8. Entonces él va a tener un tiempo ocioso grande. ¿Se entiende? Entonces, para nosotros poder balancearlo, lo que hacemos es que dividimos los tiempos. Entonces, sumamos el tiempo de ensamblaje más el tiempo de soldadura, que serían 30 segundos. Entonces, la estación 1 sería igual a la suma del proceso de ensamblaje más el proceso de soldadura, que sería igual a 18 más 12, sería igual a 30 segundos. Y la estación 2, simplemente proceso de prueba, que sería igual a 25 segundos. Si nosotros queremos saber qué tanto vamos a utilizar la estación 1 y la estación 2, podemos dividir el tiempo de la estación 1 entre el takt time, sería igual a 30 entre 52.8, que sería igual a 30 entre 52.8, significa que vamos a utilizarlo en un 56.81%. Significa que solamente vamos a necesitar un 56.8 de la estación 1, o sea, de esas dos que la agrupamos en una estación 1. O sea, significa que si había una sola persona en cada uno, ahora vamos a tener una sola para que trabaje en las dos estaciones. Y esa sola persona va a tener una utilización de un 56.81% debido a que el takt time es de 52.8 y el tiempo que le va a tardar a hacer cada unidad es de 30 segundos. Si queremos calcular el tiempo,
la utilización de la estación 2, sería el tiempo de la estación 2, entre el takt time, sería igual a 25, entre 52.8, eso nos da 52.8, 47.34%. Significa que esa estación la vamos a utilizar solamente un 47.34%. Significa que la demanda va a ser satisfecha sin problemas y el proceso va a estar balanceado porque los trabajadores van a poder satisfacer la demanda de manera cómoda. Bien, entonces, hasta aquí es la explicación. Cualquier duda, pregunta que me quieran hacer, estoy a la disposición. Bien, entonces en la próxima clase le estaré explicando un poquito más y ya saben que tienen la práctica para que la realicen. Bien, hablamos.